Y vamos a comenzar con el repaso de las noticias del país y la polémica que ha generado la difusión de un video que fue captado en el Quiché en medio de una actividad proselitista del Partido Patriota y su candidato presidencial Mario David García. En ese lugar fue justamente captado en imágenes el preciso momento en el que el diputado oficialista Estuardo Galdames, como ustedes saben, le daba dinero a un periodista. Esto quedó registrado y podría evidenciar una mala práctica de pagos por cobertura a los periodistas que no tienen ética para favorecer a un político. Y bueno, en relación a este caso, por supuesto, el tema implica varios puntos importantes, pero vamos a retomar la realidad del país y esto está vinculado a la prisión a la que fueron justamente enviados 17 sindicados implicados en las anomalías en el contrato PISA-X. La jueza Silvia de León decidió enviar a prisión preventiva a todos los implicados, incluyendo al expresidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, por el fraude con la empresa PISA para diálisis peritoneal a enfermos renales. La audiencia terminó pasada la medianoche y luego de conocer la postura de la defensa y del Ministerio Público, la jueza resolvió la situación jurídica de los implicados y negó los pedidos de la defensa para que se otorgara cualquier medida sustitutiva. La jueza aceptó enviar a Juan de Dios Rodríguez al cuartel de Matamoros, ya que la defensa había planteado que la trayectoria militar de su cliente ponía en riesgo la vida al estar en una cárcel común. Las mujeres fueron enviadas a la cárcel Santa Teresa. Algunas de ellas tienen permiso para ser chequeadas por médicos en el Hospital Roosevelt. El resto de hombres fue recluido en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala. Vamos a repasar los delitos por lo que este grupo de personas son acusados. Es importante destacar que Juan de Dios Rodríguez, expresidente del IX, fue ligado a proceso por fraude. Max Ervin Quirín, representante del CACIP, ligado a proceso por fraude. Julio Roberto Suárez Guerra, representante de la Junta Monetaria, ligado a proceso por fraude. Ervin Raúl Castañeda Pineda, representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, ligado a proceso por fraude. Julia Amparo Lotán Garzona, representante de los trabajadores, ligada a proceso por fraude. Jesús Arnulfo Oliva Leal, representante de la Universidad de San Carlos, ligado a proceso por fraude. Álvaro Dubón González, subgerente del Seguro Social, ligado a proceso por fraude. Otto Fernando Molina Stalin, también ligado a proceso por asociación ilícita y cobro legal de comisiones. Herbert Rodolfo García Granados Reyes, quien trabaja en la droguería, ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo. Edgar René de la Peña Archila, directivo de la droguería, fue ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo. Raimiro Armando Lorenzana Ortiz, directivo de la droguería, ligado a proceso por asociación ilícita y cohecho activo. Y así el resto de las personas, todas de una u otra manera, deberán esperar 45 días para que la justicia pueda resolver. Reiteramos, a prisión fueron enviados los 17 sindicados implicados en las anomalías en contra del contrato PISA-X. Y en este mismo caso tenemos que comentarle que los 17 sindicados fueron ligados a proceso y la jueza accedía a las solicitudes del Ministerio Público a darles 45 días de calendario para poder desarrollar esta investigación. Esto pese a los reclamos de los sindicados y la defensa que ellos exigían y que el tiempo de investigación sería limitado a un mes. Tras la decisión de la juzgadora, ahora se reprogramó la audiencia de apertura del juicio para la fecha del 27 de julio. Escuchemos. En el caso de Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, no hay señalamiento individual en las declaraciones que se presentan. En el caso de Castellanos Paul, tampoco se le menciona en esa situación. Sin embargo, este fue ligado a proceso penal por el delito de asociación ilícita. Bueno, las 17 personas enviadas a cárcel preventiva, como decíamos ahora, 45 días para estas investigaciones, lectura de los analistas en relación a este sonado caso, sobre todo la de Acción Ciudadana. Manfredo Marroquín, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. Bueno, hasta el momento, de acuerdo a las expectativas al menos del clamor popular y de organizaciones sociales y de quienes estuvieron detrás de la denuncia de estos contratos anómalos y el mal servicio que brindaba el IX a los pacientes con problemas renales, comienza a dar pasos seguros. Manfredo, tu opinión al respecto. Buen día. Buen día, Ricardo. Sí, efectivamente estuvimos al tanto de toda la jornada del día de ayer en tribunales y yo creo que el razonamiento de la jueza fue bastante razonable. Creo que era evidente a los ojos de todo el mundo que sucedió lo que nosotros todo el tiempo dijimos, que la empresa adjudicada con este millonario contrato
no tenía las condiciones para prestar el mismo. De hecho, era obvio, evidente, nosotros lo demostramos muchas veces con fotografías, etcétera, que el subarrendamiento que habían hecho de otras instalaciones, de otras empresas, no reunía las condiciones para atender a pacientes con esta enfermedad, que es una enfermedad muy delicada, y nosotros sostenemos que debido a ese mal tratamiento que se les dio, muchos de ellos pudieron haber sido infectados de peritonitis y fallecido. De hecho, ya se contabilizan 17 muertes de pacientes. ¿Qué podemos esperar en estos 45 días? Por supuesto que hay reacciones, hasta esta propia farmacéutica hoy publica una página completa dirigida a la opinión pública en Prensa Libre, Manfredo, donde menciona, entre otras cosas, justamente que algunas de las personas que son vinculadas a este caso específicamente no pertenecerían a la empresa. Bueno, a partir de ahora empiezan una serie de argumentos por parte de los implicados en relación a este caso. Algunos grupos que siguen manifestando por la liberación de enfermeras y de otras personas que están vinculadas a este hecho. Pero insisto, Manfredo, en estos 45 días, ¿qué podemos esperar y por qué son tan decisivos? Bueno, mira, yo creo que todos los actores involucrados pues tienen sus propios intereses. La empresa evidentemente tendrá que defenderse. Yo creo que la posición más difícil en todo este caso es la de la empresa, porque al final ellos son los responsables directos del servicio. También no olvidemos que nosotros como Acción Ciudadana presentamos una denuncia penal por homicidio culposo contra los miembros de esta empresa. Todavía después tendrían que venir todos esos cargos. Ahora se les está procesando nada más por el delito de fraude, a la mayoría de ellos, asociación ilícita, a 2 de ellos. Yo diría que sí, el esquema de contratación pública en Guatemala es evidente, queda en evidencia, y lo hemos dicho desde hace 20 años, hay que cambiarlo, porque efectivamente las personas que conforman las juntas para la licitación son personas no idóneas, que esa responsabilidad también de las autoridades del ICS. ¿Cómo es posible que hayan involucrado a personal no apto, no calificado, no idóneo, para seleccionar a la firma para prestar este tratamiento tan especializado? Ya solo ahí hay una responsabilidad de las autoridades dejar que esto ocurra, y esto es generalizado prácticamente en todas las instituciones del Estado. Se busca empleados menores para que ellos sean los que precisamente paguen con la responsabilidad penal en este caso. Y es cierto, es de alguna manera una injusticia, pero ellos fueron parte del proceso, ellos firmaron esas actas, y obviamente aquí estamos viendo de un esquema que la ley permite, que debería de ser cambiado. Por eso nosotros hemos insistido en que necesitamos una nueva ley de compras y contrataciones, no reformas, una nueva ley, porque la que tenemos tiene procedimientos totalmente que permiten a altas autoridades lavarse las manos con empleados de bajo rango. Muchísimas gracias, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, hablando de este caso. Bueno, y acá tenemos justamente este campo pagado, publicado por PISA Farmacéutica, donde a la opinión pública expresa justamente su sentir en relación a esta situación que se ha generado, y por último dice que está comprometido en que salga la verdad y se aclare todo lo sucedido, pero hace toda una aclaración en relación al contrato, algunas personas que están dentro del grupo de los 17 detenidos. Este campo apagado aparece hoy por PISA Farmacéutica, dirigido a la opinión pública. Pero claro, luego de que se conociera a dónde serían trasladados los 17 detenidos y que todos quedarían en prisión preventiva y ligados a procesos por los delitos anteriormente descritos, Juan de Dios Rodríguez, expresidente del ICS, afirmaba que aún confía en la justicia. Mientras tanto, el expresidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez Guerra, afirmó sentirse sorprendido por la decisión de la jueza de enviarlos a prisión. Evidentemente estamos sorprendidos por la forma en que concluyó la real. Ustedes oyeron todo el debate, ustedes escucharon todos los argumentos que se plantearon, y evidentemente pues sí es sorprendente, pero respetamos la decisión de la juez. Nos tenemos que
someter al debido proceso y consideramos que la justicia va a prevalecer en su momento porque creemos que se ha actuado conforme a las formalidades que la ley de compras y contrataciones establece. Y en ese sentido, las funciones tanto de la Junta Directiva como de las juntas de licitación en este hecho, pues se apegaron a lo que establecían esas normas. Presidenta, la jueza argumentaba de que era responsabilidad de la Junta Directiva revisar el contrato. Fíjese que los procesos se siguen, se hacen de esa manera, todos los expedientes se revisan y en realidad lo que hay que determinar es si efectivamente había una irregularidad o no le existía la misma. Que a juicio de la Junta Directiva, aquí hubo una serie de elementos que se señalaron que no quedaron del todo claros, por ejemplo, que en la Junta de Licitación no existía alguien con especialidad en hemodiálisis y al final se determinó que sí existía una persona. Por el otro lado, también se determinó que la idoneidad no necesariamente es tener todos de una misma profesión. O sea, hay una serie de elementos que creo yo que en su momento deberán de aclararse para que todos los funcionarios públicos que participan en este tipo de eventos pues también tengan claridad sobre los mismos. Un presidente del Banco de Guatemala que es ligado al proceso y enviado a prisión preventiva señalado por fraude, ¿cómo va a afectar esto económicamente al país? Bueno, en el contexto de la ley orgánica del Banco de Guatemala existe la forma de poder sustituir una ausencia temporal del presidente. Eso está ocurriendo desde el miércoles pasado cuando el licenciado Sergio Recinos está asumiendo el control de la institución. Recordemos que el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria es una institucionalidad dentro del país que está conformada por un equipo técnico que entiende cuáles todas las medidas necesarias que se deben adoptar para preservar la estabilidad macroeconómica del país. Ese es el elemento fundamental que considero yo debe de continuarse trabajando. En mi opinión, la economía del país ha manifestado signos de buen comportamiento, las variables macroeconómicas, los precios están reflejando niveles contestes con estabilidad y yo creo que el equipo de trabajo que conforma el Banco de Guatemala continuará realizando su trabajo porque es producto de una formación de largo plazo. ¿Qué hizo la jueza? Presidente, ¿cuál es su opinión? Presidente, ¿qué opina de la respuesta? ¿Está ligado a proceso por fraude? Bueno, ya escucharon ustedes que no fue porque hayamos hecho nosotros nada fuera de lugar, simplemente un contrato, se dio el visto bueno y por eso estamos aquí. ¿Usted aseguraba que iban a salir libres y sin quedar ligados a ese proceso cuando fue trasladado? Pues confiaba en el sistema de justicia. ¿Ahora ya no confía? Pues sigo confiando para que se resuelva la situación. ¿Buscará con su abogado apelar esta resolución, presidente? Es que no es que se apele, sino ahorita hay que esperar el plazo para investigación. Y en este mismo tema, pero con distintas opiniones, los trabajadores del Seguro Social manifestaron nuevamente en las calles con el fin de solidarizarse con las enfermeras que están vinculadas a la corrupción en la cúpula del ICS. Partieron de la zona 9 y se presentaron a la torre de tribunales exigiendo justicia y la liberación de 3 enfermeras, además de un técnico en hemodiálisis que estaban implicados en los actos de corrupción, de los cuales, según ellos, se manejan desde la cúpula del Seguro Social. Solidaridad y el respeto al debido proceso fueron las principales consignas de los empleados del Seguro Social. Entre tanto, mencionaron desconocer a los manifestantes que apoyaron y además que pidieron la liberación de la Junta Directiva frente a las oficinas centrales del Seguro Social. Los manifestantes indicaron que continuarán las protestas en apoyo a las personas honradas y dignas que fueron vinculadas en estos actos de corrupción. Bueno, y precisamente otro grupo de manifestantes solicitaba la liberación de Juan de Dios Rodríguez y del resto de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes ahora han quedado ligados a proceso por fraude y otros delitos, pero algunos de los manifestantes ni siquiera sabían a qué habían llegado. Adultos mayores, mujeres, hombres y jóvenes se concentraron frente a la torre de tribunales mientras transcurría la audiencia de primera declaración por el caso Ixpisa, manifestando su apoyo al presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, así como a la Junta Directiva. La verdad
para ayudar a los que están presos, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, Juan de Dios acaba de entrar. Otra cosa, en 13 años nadie nos ha ayudado, solo este hombre. Pero las autoridades están en su pleno derecho de averiguarlos verdaderamente. Que si ellos también, pero si no, que lo saquen ya. Si no conocen la ley, que la estudien, pero que investiguen. La Junta Cotizadora, la Junta de Licitación no tiene ninguna responsabilidad. La Junta Directiva tampoco, porque no maneja expedientes. A ellos ya les llega el proceso, que investiguen de dónde vino esa corrupción. Sin embargo, algunos de los asistentes, al ser cuestionados, no supieron responder a quién estaban brindando su apoyo. Él es una buena persona, ¿va? Que ha apoyado bastante, por lo menos a las personas que ya son ancianas, están jubilados, ¿va? ¿De quién estamos hablando? ¿Cómo? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Estamos hablando del doctor. ¿Qué doctor? No me recuerdo su nombre. Otras personas no supieron responder quién organizó la protesta, solo que fue hace 3 días cuando les avisaron. Nosotros solo nos invitaron para venir a encuerpar ¿cómo se llama? Esa manifestación. ¿Quién los mandó? ¿Ah? ¿Quién los mandó? Los candidatos, o sea, ¿cómo se llama? Los que organizan ellos. Algunas de las pancartas y carteles eran similares, pero los manifestantes aseguraron que ellos los elaboraron previamente. No obstante, otros declararon fuera de cámara que los habían trasladado en un bus. Bueno, y seguimos recogiendo el análisis de los especialistas en diversos temas. Renzo Rosal, buenos días, Renzo, bienvenido a Viva la Mañana. Consultando, por supuesto, el escenario, lo que le espera a estas 17 personas, pero más allá de eso, el escenario que se puede dar en 45 días que son claves y decisivos en las investigaciones que se van a realizar en relación a este sonado caso en el país. Buen día, Renzo, te escuchamos. ¿Cuál es tu opinión? Muy buenos días, un gusto. Creo que es fundamental el proceso que se llevó a cabo ayer en términos de ligar a proceso a las 17 personas que están implicadas en este caso. Creo que este es un tiempo fundamental que puedan utilizar el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG para poder realmente cumplir con el cometido de este caso, que es tocar fondo, porque el caso en sí mismo es trascendente, pero lo más fundamental es contribuir a la desestructuración de estos elementos que están presentes en la estructura del ICS y puedan contribuir durante este periodo que viene por delante en investigar otros casos, porque hemos visto, hay como grandes ligas en el caso del ICS, estamos hablando de medicinas, estamos hablando de la compra de insumos hospitalarios, es decir, estamos hablando de casos de una dimensión mayor que debería utilizarse este periodo que viene para que pudieran tocarse esas teclas mayores. La tecla o el caso PISA es un caso importante, pero como de pronto no necesariamente el mayor. Creo que ahora es para poder realmente, por un lado, desestructurar lo que está dentro, pero al mismo tiempo relacionar a Juan de Dios Estrada y estos equipos con otros funcionarios, particularmente con la figura del presidente, que hay indicios, pero todavía no se ha tocado directamente su relación con esta mafia. Bueno, indudablemente la justicia ahorita deberá salir a buscar más elementos, por supuesto, aunque hay demasiados, según dicen algunos analistas, y habrá que ver también cuál es la posición de esta empresa. Hoy, como decíamos, en un campo pagado, la farmacéutica, bueno, un poco como que se desliga y desconoce también a algunos de los personajes que están allí. Pero Renzo, ¿cuál será el futuro del ICS? Porque en realidad ese es el tema puntual. Es un caso muy fuerte, al igual que el de la SAT, pero ¿qué pasa con estas instituciones que cumplen una función tan importante? ¿Qué se debería hacer de manera inmediata para que realmente resulte funcional? No solamente son los pacientes renales, sino toda la gente que asiste a este Instituto de Seguro Social. Claro, evidentemente este caso toca la médula de la necesidad de una reestructura total de lo que es la institucionalidad del seguro social, donde el ICS juega una parte clave, así que creo que este es el momento oportuno, similar a lo que está haciendo en el caso de la SAP, de pensar en una reestructura completa que incluya la actualización, la reforma de la ley orgánica del ICS, que incluye también un poco la revisión de todos los estados patrimoniales, de todos los fondos que el ICS tiene, los fideicomisos y las otras figuras financieras donde están depositados los importantes recursos financieros del ICS. Creo que este es el momento clave para no caer en la tentación de solamente, por ejemplo, modificar la estructura de la Junta Directiva. Eso sería, creo que, una gran equivocación, sino realmente poder comprometer a diversas instituciones guatemaltecas
que pudieran acompañar en una especie de proceso de mediano plazo, darle cara vuelta a un sistema que evidentemente desde hace algunos años estaba dando visos de tener muchas debilidades, pero que ahora con el caso PISA quedan develados cómo esta estructura creada en el marco de la revolución del 44-45 fue totalmente contaminada, fue sacada de su normativa, de su funcionalidad de carácter humanitario, de política social, de política de seguridad, y que hoy se ha convertido en una caja negra orientada solamente a generar negocios. Creo que este es el momento justo para poder hacer este movimiento de muchos grados que permita, ojalá, crear, digamos, un sistema donde la responsabilidad del Estado contribuya a beneficiar a los actuales y futuros afiliados a una estructura que hoy quedó, como digo, totalmente desprovista de los mecanismos, y que también muchos de los afiliados que hoy están buscando los servicios del ICS realmente están sufriendo las consecuencias de una muy mala prestación de un servicio público. Gracias, Renzo Rosal, analista político, hablando de este caso. Y bueno, nosotros vamos a continuar en instantes y vamos a seguir el paso a paso de lo que ocurre con esta situación. Ya Alberto Cardona se está dirigiendo para ampliarnos la información. Pero ahora sí, hay temas importantes también. En este caso hablamos de Blanca Stalin. Cristal. Exactamente, estamos hablando de la magistrada Blanca Stalin, quien decidió separarse del cargo por un mes. A pesar de que no dio a conocer las razones, a la presidenta de la Cámara Penal se le vincula de maneras distintas con 2 casos de corrupción, y ayer por la noche, específicamente en la madrugada, su hijo fue enviado a prisión acusado de asociación ilícita y cobro ilegal de comisiones. La magistrada y presidenta de la Cámara Penal, Blanca Stalin, se separó del cargo. En un comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia no se especifica por qué. Únicamente se señala que solicitó una licencia sin goce de salario por 30 días y por motivos personales. A partir de mañana, la magistrada vocal cuarta, Delia Marina Dávila Salazar, asumirá el cargo como presidenta en funciones. El 10 de mayo, 2 días después de que fueran capturados abogados de jefes de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea, se relacionó a Blanca Stalin con esa red. Escuchas telefónicas revelaron que el empresario ahora prófugo Luis Mendizábal le dice a Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, que pueden aprovechar el cargo de la magistrada para evitar que los jefes de la banda fueran a prisión preventiva. A los pocos días, el hijo de Stalin fue capturado junto a otras 16 personas por el caso de contratos anómalos por 116 millones de quetzales que el ICS adjudicó a Droguerías Pisa. Otto Molina Stalin, quien fungía como subgerente de ICS en 2014, está siendo acusado por el Ministerio Público y la CICIG por los delitos de asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de influencias.